Como todos sabemos, este año los incendios forestales han empezado mucho antes del verano. Acabamos de vivir el mes de abril más seco y caluroso desde que hay registros. Y afrontamos hace meses una sequía extrema que ha obligado a adelantar la campaña contra incendios. Ya somos el país europeo con más hectáreas quemadas en lo que va de año. Y si 2022 cerró con cifras alarmantes, triplicando la superficie afectada del año anterior, este verano podría ser similar. Está claro que los incendios forestales han dejado de ser de temporada, y aunque la mayoría sean causados por accidentes, negligencias o intencionados, detrás de ellos, de sus proporciones y su comportamiento cada vez más difícil de controlar, se esconden otros muchos factores. Yo salía de casa a las 6 de la tarde y justo cuando salía a sacar el rebaño a pastorear, sentí un trueno y después de caminar 200 metros ya vi una columna de humo. Venía viento del este y lo llevaba hacia el oeste, pero a los 20 o 25 minutos cambia el viento, viene del oeste en vez de venir del este, y se abalanza sobre nosotros con un frente más o menos de 20 kilómetros, sin piedad, destruyendo todo lo que llevaba a su paso. Los incendios son un fenómeno más dentro del cambio global que estamos generando los humanos. Un cambio global que es espectacular en cuanto al cambio atmosférico, en cuanto al cambio climático, en cuanto al cambio en las cubiertas, en los usos del suelo. Una de las manifestaciones más claras de que tenemos ante nosotros un cambio con el que tenemos que lidiar de la forma mucho más racional de lo que hemos hecho hasta ahora. Los incendios realmente son uno de los paradigmas de un mundo cambiante que nos recuerda que debemos actuar ya, si no queremos llegar a la catástrofe o al colapso que hemos visto en civilizaciones y sociedades anteriores a las nuestras. En un mundo globalizado, los incendios se extienden por todas partes. En América del Norte o Australia llevan tiempo ya enfrentándose a megaincendios, fuegos de grandes proporciones que arrasan a su paso rápidamente miles de hectáreas. Se anuncian como los incendios de sexta generación. Son independientes, rápidos, audaces y no encuentran límites. Cuando se le llama sexta generación, yo creo que lo que estamos diciendo es que está fuera de capacidad de extinción. Son incendios muy grandes que las condiciones meteorológicas crean su propio ambiente de fuego, que le decimos, ¿no? El pirocúmulo, la columna de humo que se genera alrededor de esa cabeza del incendio que hace imposible cualquier trabajo. ¡Agua! Son incendios que queman grandes extensiones de vegetación de combustible en muy poco tiempo. Incendios muy explosivos, un comportamiento muy explosivo. Generan pirocúmulos y en muchos casos generan sus propias condiciones meteorológicas y simplemente los medios de extinción vamos detrás del fuego, vamos detrás de él y vamos a atender principalmente allá donde pueda afectar a personas y a bienes, pueblos, viviendas, propiedades, infraestructuras. Son incendios complicados, son incendios que al final van a parar cuando quieran. Para nosotros el fuego o sentir ese calor que se sintió esos días, ese aire que hacía,
pues es algo muy duro, porque lo ves avanzar y ves que vas perdiendo todo por el camino. Es algo duro. La campaña de incendios forestales del año 2022 ha sido la más intensa desde que existe la Unidad Militar de Emergencias. Esto significa que son incendios de grandes proporciones, incendios en los que normalmente hace falta unos recursos extraordinarios para poder controlarlos, incendios en los que incluso en ocasiones están fuera de capacidad de extinción o necesitan unas técnicas especiales, como puede ser el uso técnico del fuego o hacer la defensa de interfaz forestal urbano que llamamos, es decir, que pueden afectar a núcleos urbanos, incluso a la seguridad de los ciudadanos. El verano del 2022 fue el peor en incendios forestales en España de los últimos 15 años. Un verano difícil de olvidar en algunos lugares de la península. Fechas especialmente aciagas para las tierras y gentes de muchos pueblos de Zamora. Entre el 15 de junio y el 31 de agosto, tan solo en esta provincia ardieron más de 60.000 hectáreas. Además, el fuego se llevó la vida de 4 personas. Casi 50 pueblos fueron desalojados. Como en una carrera de relevos, los fuegos avanzaban sin apenas pausa, a veces entre los pueblos vacíos. Incendios, en algunos casos fuera de control. Juntaron las 3 componentes básicas, que es que el material estaba disponible, todo el combustible estaba predispuesto para quemarse, había muy altas temperaturas y muy poca humedad. Eso hizo que, sumado con el viento, que fueran muy virulentos. Eso tiene una capacidad de que el incendio vaya muy rápido. Esos incendios rápidos a veces sucede que queman muy rápido, pero al pasar por la zona dejan zonas mal quemadas, no hay combustión total. Entonces son esas islas que vemos, que cómo pasa por aquí el incendio y se quedan estas partes sin quemar, ¿no? Y es porque el incendio es muy rápido. Y otras veces sucede que hay gran capacidad de combustión, ese incendio tiene gran capacidad calorífica, genera gran combustión y genera muchas pavesas. La columna convectiva sube, quema el combustible, y el viento hace que se transporte las pavesas pues a 500 metros, 1 kilómetro, que cruce de una parte a otra. Nosotros teníamos un rebaño de en torno a 500 madres, y de esas 500 madres hoy hay unas 330, las demás unas quemó y otras se han muerto a posteriori, y todavía morirá alguna más, porque está muy afectada. Perdimos la estación, tuvimos abortos, pero a mayores de eso nos quitó todo aquello que teníamos nosotros programado para tener leche durante todo el año. Porque si no tenemos leche, no tenemos queso. Si no tenemos queso, no tenemos ventas. Si no tenemos ventas, pues no hay dinero, ¿no? Y la vida continúa y los gastos continúan también. Y en cuanto al pueblo, se vieron afectados algunos vecinos por inmuebles, pero el mayor desastre en cuanto al pueblo fue en que no quedó ni un centímetro por quemar. Quemaron miles y miles de encinas. O sea, ha sido un desastre. No os he contado que por aquí pasaba la vía romana 17, ¿vale? Que comunicaba Braga con Astorga.
esto explicaría, en parte podría explicar la abundancia de castaños que tiene esta zona histórica. De forma global, los incendios han sido muy impactantes esos primeros meses, ahora la vegetación está recuperando, pero necesitamos todavía pues, décadas para alcanzar el nivel de biodiversidad que teníamos en aquellos meses, ¿no? Es muy difícil saber el impacto real que tienen los incendios en la biodiversidad y sobre todo en los lobos porque no tenemos lobos radiomarcados, no hay lobos marcados con GPS. Pero evidentemente si revisas las zonas tradicionales de cría, te das cuenta de la magnitud que tiene el incendio a nivel superficial, lo que ha quemado a nivel superficial, zonas de cría tradicionales donde estaban los lobos que iban a parir o a punto de parir que habían parido, te das cuenta de que prácticamente es imposible que hayan salvado en algunos grupos, 50 kilos o más incluso, ¿no? Entonces, fijaros que aunque el mastín es más grande que el lobo, ¿vale? Es a lo mejor un 20% más grande el cráneo, ¿vale? Pero hay una serie de diferencias. Si comparamos, por ejemplo, los colmillos del lobo y los colmillos del mastín, los colmillos son más grandes en el lobo. Fijaros las muelas carniceras, ¿las veis? Sí. Las muelas carniceras, evidentemente, están más desarrolladas en el lobo, ¿no? Sí. Incluso hay más espacio. El motor económico asociado al turismo de naturaleza basado en el lobo pues se paró bastante por el incendio, ¿no? Entonces, claro, si vienen ecoturistas, si viene gente a observar lobos, ciervos, jabalíes, no le puedes ofrecer un quemao teñido de negro, ¿no? Aunque en realidad también lo he utilizado como una herramienta de divulgación y educación ambiental para sensibilizar. Uno de los aprendizajes que deberíamos de abordar a partir de estas catástrofes es que no podemos seguir convirtiendo los montes en cultivos de pinares, en cajas de cerillas. Tenemos que buscar, pues eso, heterogeneidad, ecotonos, jugar con la vegetación, un pinar, pero un robledal, y un pastizal, y un desbroce. Claro, eso podría salvar el monte. Las nuevas tecnologías son vitales para luchar contra los incendios forestales. Nos dan mayor capacidad, sobre todo, de analizar cuál está siendo el comportamiento y la evolución del incendio y crear unos modelos de por dónde puede avanzar con mayor probabilidad. Hoy en día también tenemos el uso tanto de tecnologías ópticas como son las infrarrojas que a bordo de los drones nos pueden ayudar a detectar esos puntos calientes que aunque un incendio ya no presente llama o pueda parecer que está extinguido, pues aún hay puntos calientes que hay que refrescar y especialmente por la noche pues nos ayudan mucho a hacerles frente. Ahora es mucho más rápido. Nosotros podemos emitir en directo, es decir, a mí me pueden destacar a un punto y yo, de una manera autónoma e independiente, puedo hacer una emisión en directo que van a ver el jefe de la emergencia, el jefe de operaciones de la UME, en tiempo real. O sea, yo puedo hacer una emisión en tiempo real desde cualquier punto de la emergencia. La superficie forestal en España ocupa un alto porcentaje, es la segunda en importancia en Europa en cuanto a superficie forestal en relación a la superficie del país y tiene una serie de condicionantes peculiares porque tenemos unas zonas en el norte con influencia más atlántica y unas zonas más influencia continental en el centro y en el sur influencia más mediterránea. Eso genera diferentes tipologías de ecosistema y en cualquier caso lo que sí que se está observando es que el abandono rural está aumentando esa superficie porque está habiendo muchas zonas agrícolas que se están transformando en zonas forestales y todo ello, todo ese conjunto de circunstancias está haciendo que aumente aproximadamente un 30% en los últimos años la superficie forestal en nuestro país.
Nosotros trabajamos tanto en la caracterización de los combustibles para saber cuáles son más inflamables, menos inflamables, las estructuras más o menos combustibles, y también el uso del fuego, que es el fuego prescrito para suprimiendo vegetación, tener menos cantidad de combustible y por tanto que cuando haya un fuego tenga una propagación menos intensa y también pues, para dar oportunidades a los equipos de extinción de intervenir y ser también ellos más eficaces y tener un trabajo más seguro. Para que se regenere después del fuego una masa hay dos estrategias fundamentales. Una es por semillas, hay muchas especies que regeneran muy bien por los propágulos, las semillas que tienen tanto en el suelo como en la parte aérea de la planta, y hay otras que regeneran muy bien por rebrote. Los órganos de la planta que están en la superficie del suelo o en la copa, cuando pasa un incendio, pues van a regenerarse y van a rebrotar después del fuego. Aquí vemos cómo se ha quemado este trozo de corteza de corcho. El corcho es la corteza del alcornoque y es lo que protege al alcornoque del paso del fuego. Aquí vemos perfectamente la capacidad de protección que tiene el corcho con respecto a los tejidos vivos que se situarían aquí debajo. Vemos que la parte externa se ha quemado completamente, en cambio la parte interna ha sido muy eficaz a la hora de proteger esos tejidos. En el caso del corcho, pues nos evidencia, nos deja bastante claro que cortezas con un espesor superior a 2 centímetros son suficientes para que el corcho mantenga se puede decir, su capacidad de protección de los tejidos vivos, ¿no? Este es un alcornoque que se salvó del incendio gracias a la capa de carchizo que tenía todavía, que no se había descorchado nunca. Esta zona se quemó, creo que del incendio, y está muy afectada. Se ven algunos que están quemados, que se han secado completamente y ya se han caído incluso. Otros que se salvaron como está también habiendo regeneración natural, que son más pequeños, que han salido solos. Pero de todas formas ha quedado toda esta zona un poco debilitada, ¿eh? Y claro, esto es lo que pasa, que como tarda tanto el proceso de la cosecha, que serían para un corcho bueno 30 años, es difícil de que esto se repueble otra vez hasta dentro de muchos años. Una tarde del verano de 2004, el fuego empezó a arder cerca de minas de Río Tinto, en Huelva. En las horas siguientes se extendió por 13 municipios de Huelva y Sevilla. En casi 10 días quemó más de 34.000 hectáreas y arrasó también las vidas de 2 personas. Hasta el verano de 2022 era el fuego que más hectáreas había quemado en lo que iba de siglo. Berrocal fue uno de los pueblos más afectados. El pueblo se llevó 3 días evacuado y a su paso pues dejó este incendio unas 13.000 hectáreas de pinos calcinadas, en torno a unas 6.000 hectáreas de alcornoques y encinas y otras 6.000 hectáreas de eucalipto. Quiere decir que el medio de vida donde vivían la gente de Berrocal, Madroño, la zona cero del incendio, pues se vieron muy perjudicados económicamente. Berrocal tenía 2 economías, digamos. Tenía una economía de la vida laboral, del trabajo que se hacía, pero además tenía otra economía que era su corcho. Entonces, pues tenía pues para muchas cositas que se venían en la familia, pues un coche que había que comprar, un hijo que había que casar, muchas cosas que de ahí se cogían, de ese corcho. Evidentemente, cuando viene el fuego, se queda bueno, no sé en qué porcentaje, pero un porcentaje muy pequeño de lo que teníamos.
Berrocal desde entonces hay un antes y un después de esos 18 años. La gente aquí estábamos acostumbrada a un medio de vida diferente. El fuego vino y lo arrasó. Fue unos días trágicos, unos días donde todos los sentimientos se pusieron a flote, donde sufrimos lo insufrible y donde Berrocal tiene desde entonces otra manera de ver la vida y de vivir, obligatoriamente, desde luego, por este incendio. Cuando yo llegué aquí se me cayeron los palos asombrados del todo. Y mi nieto, pobrecito, que tiene 3 años, llorando. Porque decía, abuelo, que aquí está la cochinita mía, aquí está porque era todo era toda la cochina y los chivos y las cabras, y todo era de él. Así que, pero vamos, llorando de verdad, y tiene 3 años. Esta era la finca de mi abuelo. Yo tenía 3 años cuando ocurrió todo esto y tengo pocos recuerdos. Recuerdo la evacuación de las personas del pueblo y también después, pues cuando ya volvimos al pueblo, recuerdo a mi abuelo pues contándome que me daba muchas penas pues, los animales que teníamos aquí, la vegetación, que ellos habían visto esto verde y claro, cuando tú llegas aquí encuentras todo esto calcinado, negro, pues impactaba un poco y tenían que entender cómo explicarte eso para que un niño de 3 años asimilara lo que había ocurrido. Llegaron las ayudas, sí, llegaron las albarradas, llegaron unas nuevas plantaciones y demás. No fructificaron para nada. Se llegaron a tener, pues creo, si no recuerdo más, unos 70 millones de pesetas, de las antiguas pesetas. Mucho dinero, pero muy mal estructurado. No se llegó a tener, hay compensaciones como este mirador, como la carretera de La Palma, como la piscina municipal, pero las personas, los propietarios de la finca, hemos tenido pocos frutos sobre esos dineros. Había en algunos sitios alcornoque, había encina, las jaras se recuperaron ya, bueno, había jaras que tenían hasta 2 y 3 metros de altura. Esto estaba cubierto completamente de jaras y de madroño. Mira, aquí puedes comprobar, ves, estos son pinos sembrados desde hace 2 años, mira cómo están, y aquí se van a hacer dentro de 10 años hay un pinar. Ahora, el problema de los pinos, que o tú los gestionas bien gestionados, o son carne de cañón de los incendios forestales. Si no lo haces y abandonas el pinar, esos son bosques butaneros, bosques que arden con muchísima facilidad. Por lo tanto, los pinos hay que sembrarlos y hay que hacer el aprovechamiento y una buena gestión. Cuando llegó, primero cogió por la parte norte del término, pero después se volvió y rodeó el pueblo. Entonces, al llegar aquí, estaba la última gran cosecha de corcho que ha habido, ¿no? Que eran de 330.000 kilos aproximadamente, era la media. Y ahora estamos en torno a 40, 46, no nos movemos de ahí. Y ese día la verdad es que se empleó el Infoca, se empleó a fondo porque no dejaron de venir avionetas, vamos, que se puso el corcho rojo y todo, del agua esa que echan pero se salvó la cosecha, vamos, era una islita aquí sin quemar, a todos los alrededores estaban quemados. Y esto se quedó aquí como una isla con el corcho, menos mal.
Ángel Luis Romero tiene 30 años. Es de los más jóvenes del pueblo. Había vuelto a Berrocal muy poco antes del incendio. De entre las cenizas del fuego, ha sacado, apoyado por su novia, un proyecto para concienciar a los escolares contra los incendios. La gente pues se educa con esos valores de mirar por el bosque, de tener muchísimo cuidado con el fuego y de saber que el fuego es un instrumento, pero es un instrumento que se te puede volver en contra y puede acabar con todo. Curiosamente yo llevaba antes del incendio aquí 2 o 3 meses, ¿no? Y ahora pues siento casi como la necesidad de que mi sitio está aquí, ¿no? Pero no sé qué perspectivas hay aquí para vivir en el pueblo. Pues aquí después de casi 20 años, aquí este sigue siendo nuestro sitio, pero quizás un sitio un poco diferente al que os asomasteis hace ya tanto tiempo. Es decir, os hablé en aquel momento de un proyecto de educación ambiental para colegios que se llevó a cabo. Tuvimos como 2 cursos, casi 2 cursos yendo a colegios. La verdad que fue bonito. Después se fue apagando todo. Y el proyecto pues pasó como casi con todo, o sea, se apagó. En Berrocal lo que pasa es que el fuego afectó tanto económicamente, socialmente y ambientalmente sobre todo, ¿no? Pero que todavía, aun pasados los 18 años, casi 20, pues todavía tiene su huella esa pérdida que hubo en el pueblo. Ahora os voy a explicar cómo funciona nuestro simulador Visual Survey. En primer lugar, como todo simulador, pues necesitamos un territorio. Aquí tenemos un territorio tipo, en este caso la Sierra de Córdoba. Nuestro simulador es un simulador de comportamiento del fuego. Ese simulador de comportamiento del fuego pues, nos da todos los parámetros relativos a la extinción, ¿no? Como longitud de llama, velocidad de propagación, similar a cualquier simulador de comportamiento del fuego que hay en el mercado, ¿no? El simulador es único, no conozco ningún otro que calcule las pérdidas económicas no solo de los recursos tangibles, como puede ser la madera y el piñón, sino que también incluye otros servicios ecosistémicos como puede ser la biodiversidad, la fijación de carbono, y eso nos permite pues, un punto más, ¿no? Estamos trabajando en 3 proyectos europeos en donde se nos pide eso, que seamos capaces de ponerle precio lo que puede costar un incendio en un territorio dado para que nos valga para la prevención. Muchas veces simulamos incendios que pueden pasar de forma preventiva. Vuelvo a resaltar esto, no significa que siempre estemos calculando lo que ha pasado, ¿no? El posfuego, sino que nos vale también como herramienta preventiva de anticiparnos al fuego y saber lo que puede pasar en un territorio. Al final en el campo y en los incendios forestales es donde nosotros tenemos nuestra fuente de información, donde recogemos datos para generar la base de datos con las que desarrollamos nuestras investigaciones posteriores. La realidad es que los incendios forestales son medios muy complejos, son medios hostiles en los que recoger información es bastante complicado. Entonces, al final, tenemos que recurrir a otras alternativas, otras oportunidades que nos brinda el campo y otras actuaciones, como son las que más prescritas, las que más experimentales. Un incendio forestal no deja de ser un componente más de nuestro ecosistema, especialmente en el Mediterráneo. Es algo inherente al medio, es algo que siempre ha existido, existe y va a existir. Lo que tenemos que hacer es adaptarnos a él, es intentar reducir sus efectos negativos en la población, en las infraestructuras, en las propiedades, pero al final tenemos que aprender a convivir con él, conocerlo, es muy importante. El pináster continúa durante toda la parcela, queda ahí, pues se establecerá todas las comunicaciones y todo. Para conocer el comportamiento del fuego, sus efectos sobre el paisaje e intercambiar experiencias, desde hace unos años los encuentros TREX reúnen a técnicos de varios países.
El bosque arde esos días, pero de forma controlada, en parcelas, en quemas prescritas. El fuego se convierte así en una eficaz herramienta para evitar incendios forestales y gestionar el territorio. I think even though it's raining and the fire is not burning so well, there's still good exchange of information. The crews are able to get out here and do the briefings, try different firing techniques, and learn about the use of good fire. Los grandes incendios no se pueden afrontar como hechos aislados. Son señal de muchos otros fenómenos, del calentamiento global, del cambio climático, del cambio en los usos del suelo. Los científicos llevan años estudiando el aumento de las temperaturas en lugares como el Ártico. Allí, por ejemplo, en Siberia, también se registran incendios, fuegos que no se apagan y a veces tan solo se intuyen. Estamos ante un fenómeno que realmente hay que considerar de forma importante. Los incendios, que no solo son los incendios en la península ibérica, que cada vez tenemos más presentes aquí, pero en todo el Mediterráneo, en las zonas mediterráneas del mundo, en Australia, pero incluso en zonas que no nos fijamos y en general la población humana no se fija, pero que tienen también una trascendencia enorme, como por ejemplo las zonas del Ártico, las que están por encima del círculo polar ártico, que nadie, por ejemplo en Siberia, deshabitadas. Estamos viendo que hay incendios en los últimos años que son 6 y 7 veces más extensos en tiempo y en área quemada. Y básicamente son los fenómenos mismos que tenemos aquí, que son los que provocan este aumento de incendios catastróficos. O sea que es un cóctel que genera estos incendios como los que estamos viendo en el 2019, el 2020, en que se quemaron tan solo en esta zona 3 millones de hectáreas. Y 3 millones de hectáreas que representan 300 millones de toneladas de dióxido de carbono. Y por lo tanto una retroalimentación muy considerable en el calentamiento. Nosotros este rebaño lo usamos para abrir cañadas. Hemos recorrido pues bastantes miles de kilómetros de las principales cañadas y el objetivo final del proyecto es recuperar la población rural. España ha perdido 10 millones de cabezas de ovejas desde principios de siglo y esos son 20.000 familias que han abandonado el campo. Tenemos todavía 2.000 familias trashumantes con 800.000 cabezas moviéndose por España, absolutamente felices, sin gastos, porque van comiendo todo, hierba del campo y ramas de los arbustos, que serían materia combustible en el verano. Controlando los incendios, entonces hay que invertir por lo menos tanto en prevención con rebaños como luego en apagar fuegos en verano, ¿no? Las tierras altas de Soria son tierras de trashumantes, ganados y pastores que conformaron los modos de vida durante siglos. Hoy apenas se pueden contar con los dedos de una mano. Ricardo Pérez es uno de ellos, 50 años ya bajando para Extremadura en los meses más fríos. ¿Y en todos esos años has vivido incendios en tierras altas? Incendios, pues toquemos madera, pero vamos, aquí en la zona de Soria no ha habido grandes incendios, no. Y de hecho las ovejas, sobre todo la oveja intensiva, es un animal fundamental para prevenir los incendios. Está mal la prevención de incendios hoy en día, porque antes de invierno, los incendios siempre se ha dicho que se apagan de invierno. Entonces antes de invierno, pues los pastores quemábamos ulagas, monte bajo y tal, y se dejaba hacer en los pueblos, se hacía los espinos, la hornija que se llamaba,
pues se limpiaba, o sea, una palabra, que se limpiaba el monte. Si el ganado trashumante es historia de las tierras altas, más al oeste, la comarca de Pinares, hace honor a su nombre. Sus planes de ordenación forestal y la identificación de los pueblos con sus bosques hace que los incendios voraces lo tengan aquí más difícil. Conservar gestionando, lo podríamos resumir. Es decir, tenemos unos recursos, un patrimonio forestal súper rico, ¿no?, en especies, en diversidad, pero que entendemos o se entiende que la manera de conservarlo es gestionándolo, es obteniendo productos, los recursos, aprovechando la madera, las setas, la resina, todos los productos que nos dan los bosques. Esa parte, ese aprovechamiento de los recursos, hace que las estructuras de nuestros bosques estén más protegidas frente a incendios, porque los caminos y pistas forestales están conservados, porque hay inversión y reinversión en la gestión forestal, porque bueno, pues, son elementos que hacen que los bosques estén más protegidos. Dentro de este caso del modelo de gestión de Soria y de sus recursos forestales, los pueblos son propietarios de una parte importante de la superficie forestal. En el caso, además, de algunas zonas de la provincia, por unos derechos históricos, parte del dinero de los aprovechamientos revierte en los vecinos. Esto ocurre en unos pocos pueblos, que no son todos, pero en esos pueblos se genera incluso un vínculo mucho mayor del vecino con su monte, porque hasta al final ingresa lo que se llama la suerte, ¿no? La suerte es el ingreso que le ha venido del monte público. El pinar es algo que para la gente de la zona significa todo, porque nuestra vida siempre ha estado muy ligada al pinar. Nuestros antepasados han estado ligados al pinar de una forma u otra. Unos eran carreteros, otros cortaban madera. Entonces siempre de una forma u otra hemos estado todos ligados al pinar. Y es una cosa que se cuida mucho porque lo sentimos como nuestro y lo vivimos como si fuera nuestro desde que hemos nacido. Ha pasado lo que hemos visto todos aquí con nuestra tierra, que se ha quemado, se ha calcinado, entonces de lo que teníamos y de lo que vivíamos, pues es una rabia. Y ya si estábamos olvidados anteriormente, pues con estos incendios pasados, lo que ha sido la puntilla y la estocada para perder todo de lo que teníamos y de lo que vivíamos y de lo que podíamos vivir en un futuro. Hay que cambiar las políticas forestales, meter más medios en el monte de vigilancia y de prevención y adaptarnos a una realidad que es el cambio climático, que es irrefutable, ¿no? Esto es la cosecha de una siembra de 40 años de olvido. Así de claro. El medio rural se quedó huérfano de vientres que pudieran parir para que siguiera habiendo vida. Hubo un éxodo masivo y nadie se volvió a acordar de que se estaba muriendo poco a poco. Tenemos grandes incendios, que es lo que nos estamos encontrando estos últimos años, todos los veranos. Incendios ya de 10.000 hectáreas, que parece que es algo normal, pero no es normal. No es normal. Estamos pendientes a que veamos un hilo negro en el horizonte y nos mata de miedo y de pena.
porque se fueron muchas cosas con el incendio.